locales acá en Lima. Ok, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Vamos a hablar hoy día sobre un tanto de la importancia y la historia de los pavimentos, qué tipo de pavimentos tenemos, lo que yo les mencionaba, ¿no? El estado de arte de lo que es el diseño estructural de pavimentos, qué modelos de diseño se tiene, y haremos por ahí algunas conclusiones y algunos retos que tenemos en general, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de pavimentos, pues podemos ahí mirar algunas figuras. Tenemos caminos, carreteras, pistas, estacionamientos, entradas, salidas vehiculares. Veo ahí el parqueo también de unos aeropuertos, ¿no? Un pavimento en general es importante, ¿no? Porque son estructuras que influyen de la forma cotidiana en nuestras vidas, en el comercio, en la defensa, ¿no? El transporte en superficie es el modo más utilizado en el mundo. Y un parámetro importante que nos va a permitir saber el desarrollo de un país está en términos del kilometraje total de vías que tenga pavimentadas, ya sea un ratio que divida esa longitud total de kilómetros entre el área del país o entre la población de la misma, es un ratio comparativo del progreso de países. Por tanto, las carreteras o los proyectos viales en general son y seguirán siendo una industria importante en todos nuestros países, ¿no? Por eso la importancia que tienen en sí. Y al igual que cualquier otra estructura ingenieril, se espera siempre que los pavimentos pues, sean lo suficientemente resistentes y durables durante su vida de diseño. Y que deben garantizarse, ¿no? Un adecuado diseño, que es lo que vamos hoy día a conversar, una adecuada construcción y un mantenimiento, una gestión, ¿no? Del mantenimiento, una administración adecuada para que esto funcione. Pasemos a la siguiente diapositiva. Un poco de historia, ¿no? Dice, las primeras calzadas modernas en la historia de la civilización fueron las construidas por los romanos, cuya técnica perduró hasta el siglo XVIII. Y ahí mencionan algunos franceses, algunos escoceses. Posterior a ello, ya han venido las técnicas modernas de construcción de calzadas. ¿Ok? Veamos la parte de abajo, esa parte inferior que dice historia. El hombre, con el fin de expandir sus dominios, conectarse con otros pueblos, llevar sus cultivos, su madera, su agua, creó las llamadas carreteras. Es cierto. Pero vamos viendo un poco de que las primeras construcciones de caminos aplicaron su técnica probablemente en la misma región oriente donde apareció la rueda y el animal a tiro, ¿no? De tiro. Y es de suponer que comenzaron ellos a tener la necesidad de ir allanando los terrenos con el fin de efectuar su traslado, ¿no? O sea, había algunos desmontes, rellenos que tenían que hacer en las hondonadas propias del terreno. Es así que las carreteras más antiguas, podemos ver la carretera real persa, por ejemplo, ¿no? 3.500 a 300 años antes de Cristo. Longitud, escuchan esos datos, que es importante para llegar a la última, que es la Inca, que se estima alrededor de 3.000 kilómetros. En el caso de la carretera imperial en China, de igual forma, ellos han tenido unas carreteras
paralelas a las carreteras persas y se estima de una longitud eh, aproximada de unos 3.200 kilómetros. En la India también existen carreteras muy antiguas, ¿no? En Europa, las rutas comerciales que se comenzaron a desarrollar ahí, una de las más famosas es la Ruta de la Seda, que funcionó durante 1400 años. Por ahí pasó Marco Polo en sus viajes entre 1200, alrededor de los 1200 años después de Cristo, ¿no? Y estuvo cerrada durante distintos periodos. Ahora veamos las carreteras romanas, que en la parte superior, ahí muestro yo una figura. Fíjense, los romanos entendieron bastante bien el diseño y el manejo del drenaje. Las carreteras romanas llegaron a tener una longitud en su apogeo del imperio estimada de 85.000 kilómetros, ¿no? Y era una red vial en donde, repito, ellos conocieron bastante bien una serie de técnicas. Y para orgullo nuestro, los incas, que los conocíamos el tema de la rueda, construimos caminos peatonales y para animales de carga, ¿no? En la costa hay una red de aproximadamente 3.600 kilómetros y en la parte de los Andes como 2.600 kilómetros. Entre ambas existen una serie de caminos transversales. El camino de los Andes es notable porque tiene en determinados tramos hasta 7.5 metros de ancho y atraviesa las más altas montañas, con pendientes muy suaves, utilizando técnicas bastante similares a las que ahora podemos ver en los diseños geométricos, ¿no? En zigzag, incluyendo cortes de galerías en roca sólida, con muros de contención. Ellos manejaron también bastante bien el tema. Las hondonadas y hendiduras se cubrían con sólidas mamposterías y aplicaban distintas técnicas cuando las carreteras eran en costa o en los Andes, ¿no? Es decir, toda esta red vial nuestra, y debe ser un orgullo para nosotros los peruanos, es conocido como el Capac Ñan. Si bien es cierto, eh, nosotros como ingenieros estamos en partes técnicas, yo les invito a, a entrar al Ministerio de Cultura y leer un poco la importancia del Capac Ñan. Ha sido fundamental y la calidad en la que ellos construyeron sus carreteras debe ser motivo de que nosotros los ingenieros también podamos ingresar y entenderlas. Pasemos a la siguiente. Vamos a ver ahora un poco de nuestra historia, pero más reciente, ¿no? Una historia más reciente. Todo lo que conocemos, vamos 2021, hasta ahora, lo ha creado la investigación. Y comenzaron a resolver una serie de desafíos que existían. Como hemos visto en una historia más alejada, pues ya se construían carreteras, pero fue un uso masivo del automóvil lo que empujó realmente en los años 30 aproximadamente las inversiones importantes que se hicieron en lo que es construcción de carreteras y en paralelo pues lo que es la investigación, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Había esa necesidad en los años 30, 40 de llegar de un lugar a otro, ¿no? Requerir el desarrollo de mayores conocimientos y dominios de la ingeniería de pavimentos era ese reto que tenía que darse, ¿no? No importaba en esos tiempos mucho, por ejemplo, cuestiones de depredación de naturaleza, ¿no? La carretera en sí era un símbolo de desarrollo. O sea, si había que pasar, unir un punto con otro, lo hacían, ¿no? Estamos depredando en cierta manera el medio ambiente. Hay un dato interesante.
dice que el 90% de la población en esos tiempos solo conocía entre 5 a 10 kilómetros más allá de donde vivía, hasta que aparecieron las carreteras. Por tanto, fue un gran impacto. Ustedes imagínense esas épocas, ¿no? Ya en la década del 50-60 se deseaba llegar a todas partes. O sea, todo el mundo quería ya, no solo se contentaba con distancias cortas, se requería mayores distancias. Por tanto, viene la necesidad de tener mayores velocidades, viene una nueva oleada de investigaciones. Ahí viene la época en que aparece, digamos, las primeras investigaciones se llamaba en ese tiempo, sin la T, eh, en donde hacen unas vías experimentales, en donde luego, años más tarde, pues aparecen nuestras guías que vamos a conversar más adelante, ¿no? Eh, Ahora, lo que se buscaba en esos tiempos, 50, 60, era asociar los diseños a procesos constructivos. No es que no había construido carreteras antes, se habían hecho, pero lo que se buscaba era estandarizar procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, crece el conocimiento, ¿no? Porque se busca realmente una estandarización, vincularlo con temas constructivos, ¿no? En los años 70, 80, esa década, aparecen mayores vehículos, es decir, vehículos con mayores cargas. Hay construcción de autopistas. En los años 90, se puede decir que ya se requiere, además de una mayor velocidad, que como ustedes saben, cada vez ha aparecido coches o vehículos o carros, como nosotros lo llamamos, que tienen mayor velocidad, ¿no? Por tanto, ya comienza a relacionarse o se tiene que tener en cuenta el tema de seguridad, de confort, ¿no? Entonces hay nuevos requisitos. Así, en el siglo XX, los usuarios valoran también el uso de información. No solo buscamos que las carreteras nos permitan solamente unir dos puntos, sino requerimos más cosas, ¿no? Entonces viene un tema de una verdadera transformación. Y lo podemos ver porque comienza a aparecer otros conceptos, ¿no? Como el concepto de sustentabilidad, ¿no? Que era inimaginable, como yo le decía, en los años 30, ¿no? En los años 30, la construcción de carreteras era una construcción que depredaba el medio ambiente. Ahora se busca que sean sustentables, que sean amigables con el medio ambiente. O sea, ustedes ven en los estudios actuales, pues se tiene que respetar el medio ambiente, se tiene que respetar, digamos, nuestra cultura, nuestros restos arqueológicos y demás, ¿no? Ahora, ya si hablamos del año actual, de los años actuales, los desafíos son mayores, ¿no? Las carreteras deben ser resilientes, ¿no? Los propósitos van variando, hay una otra mirada al mundo. Entonces, así va cambiando en cierta forma una concepción, una concepción de estas carreteras. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué tipos de pavimentos en general podemos hablar, no? A grandes rasgos hay dos grupos, digamos, con características diferentes, que podemos hablar de pavimentos asfálticos o flexibles, y otro grupo, los pavimentos rígidos o de concreto hidráulico. Intermedio puede haber unos pavimentos semiflexibles, pero en general esos dos grupos son los que podemos visualizar con características bastante definidas. Siguiente. Independiente el tipo de pavimento flexible o rígido, lo que esperamos, ¿qué esperamos de un pavimento? ¿Qué esperamos de una
carretera, ¿no? Que sea diseñada de alguna forma. Pues que pueda resistir la carga, ya sea una carga liviana, ya sea una carga pesada, porque los paquetes estructurales van a ser diferentes. Que brinde un buen servicio, ya sea en una zona rural o en una zona urbana. Siguiente. ¿Qué otra cosa esperamos? Nosotros buscamos que prevalezca, es decir, que perdure, ¿no? Que perdure en el tiempo, que perdure en las condiciones ambientales de la naturaleza. Y aquí es algo importante decir, vamos a hablar más adelante de la influencia del clima, pero todos nosotros podemos entender que los climas, la variabilidad de climas van a influir directamente como un agente externo en la durabilidad de cada una de nuestras carreteras. Ahora, el Perú es un país especial. Se estima que existe aproximadamente 114 microclimas. El Perú tiene 84 de esos 114. Es decir, el 75% de los microclimas existentes en el mundo, Perú los tiene. Por ello, es una reserva de biodiversidad y por ello también una carretera está sometida a distintos tipos, una carretera extensa, ¿no? Podría estar sometida a distintos tipos de características climáticas o microclimas. Ahora, otra cosa que también deseamos y que es parte, digamos, de la ingeniería vial es el diseño geométrico, ¿no? Para que sea segura la carretera. Siguiente. Y también lo que buscamos es que estén adecuadamente planificadas, que generen beneficio a la población y que sean sostenibles en el tiempo. Que son cosas que lo logra una carretera porque cambia en cierta manera el modo de vivir de la población, las actividades y demás de distinta índole, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué factores, ¿qué factores afectan el comportamiento de los pavimentos? En esas dos fotografías podemos ver que indudablemente son los factores climáticos, ¿no? Y dentro de los factores climáticos, la temperatura y precipitaciones son dos factores relevantes e influyentes en las carreteras. Otro será el tránsito, ¿no? Y por tanto, los conteos vehiculares, las cargas futuras. Fíjense, nosotros podemos, digamos, contar los vehículos de hoy, pero nosotros tenemos que diseñar para un tránsito en el futuro. Y por tanto, uno tiene que tomar algunas consideraciones estadísticas para proyectar un tráfico. Y muchas veces esa proyección del tráfico no va a tener, digamos, la, este, la exactitud que uno quisiera, ¿no? La frecuencia de vehículos, las velocidades, también son factores. La tasa de crecimiento que hemos conversado, la presión de los neumáticos, la presión de los neumáticos. Neumáticos, digamos, con mayor presión, entendiendo que los neumáticos son los elementos que finalmente van a transferir las cargas de los vehículos hacia el pavimento, ¿no? Tienen influencia diferente. Ahora que han aparecido, bueno, no ahora, pero existen ruedas más anchas, también tienen una influencia directa. Los temas de drenaje, tanto drenaje superficial como subterráneo, influyen en el comportamiento de los pavimentos. Las condiciones geológicas. Las condiciones geológicas son, sin duda, uno de los factores fundamentales por los cuales la durabilidad de los pavimentos no puede ser igual. En algunos sectores, en algunos tramos de las carreteras, se pueden denominar tramos críticos, en donde se requiere algún tratamiento, digamos, diferente, diferenciado, ¿no?
Y podemos también ver que el tema de construcción, ¿no? El proceso constructivo que se realiza en las carreteras es tal cual las condiciones de diseño, la dosificación de las mezclas, tanto asfáltica o de concreto, dependiendo del tipo de pavimento, cumplen los estándares, se puede garantizar ese control de calidad. ¿Cuál es la variabilidad que existe? Todos esos son factores que influyen. Los materiales empleados. Las carreteras están compuestas por materiales y los materiales son normalmente de la zona, ¿no? Bueno, se pueden hacer estabilizaciones también, pero digamos, eh, la influencia de las canteras o fuentes de materiales hace que se diferencien también las carreteras. Y los espesores, ¿serán los espesores reales similares a los valores de diseño? Es otro factor que influye. Y si hablamos del diseño estructural, la calidad de suelo de la subrasante, las propiedades de cada una de las capas que componen los pavimentos, los materiales, la consolidación de la fundación. Hay terrenos en que, bueno, en cierta forma se ve que están completamente consolidados. Hablo de la cimentación sobre la cual se va a apoyar el paquete estructural. El contenido de sales, sales totales, sulfatos solubles, tipo de sulfatos que puedan tener, influyen definitivamente en el comportamiento de los pavimentos. Siguiente. ¿Cómo ha sido la evolución de los pavimentos? Que será parte, digamos, del curso que se dictará. Pues nosotros podemos ver en esta diapositiva que ha pasado de ser modelos empíricos, ¿no? Que es nuestra práctica actual latinoamericana, a un futuro que probablemente sea mecanístico. Y estamos en una fase de transición, de dejar métodos empíricos para poder utilizar, digamos, métodos mecanísticos empíricos, ¿no? Pasemos a la siguiente. Cuando estuvimos viendo una diapositiva anterior, veíamos que en la década del 50 se construyó en Estados Unidos unas carreteras, ¿no? De lo que era ASHO en ese tiempo, sin T, unas carreteras de prueba, ¿no? En esas carreteras, a partir de esas carreteras, en donde se hizo una serie de experimentos y salieron algunos manuales anteriores, se fue cada vez consolidando hasta llegarse a una publicación, digamos, notable, que fuera el 93, a lo que es un procedimiento de diseño que introdujo una serie de conceptos de diseño fundamentales que hasta la fecha se utilizan, tanto en el Perú como en demás países latinoamericanos. Hasta 93 sigue vigente. El procedimiento de diseño surgió de un análisis estadístico de datos, de una extensa prueba, que está ahí alguna fotito en el lado izquierdo, de carreteras realizadas en la década del 50, cerca de Ottawa, Illinois, ¿no? Entonces, se realizaron, digamos, distintos camiones con diferentes cargas y ejes, y se efectuó hasta el fallo de diferentes secciones de pavimentos. Con esa guía se logró, digamos, proponer con esa prueba se llegó a proponer esta guía, ¿no? Que utiliza conceptos importantes de capacidad de servicio y confiabilidad. Pasemos a la siguiente. Esa guía ASHTO se basa principalmente en conceptos de serviciabilidad, ¿no? En donde se tiene un tráfico estimado que se lleva todos los vehículos que pasen por esas vías, se lleva a estandarizar a una eh, a una carga estándar para tratar de
homogenizar todas las cargas que se puedan presentar. Y introduce conceptos de confiabilidad, concepto de desviación estándar. Hay un número estructural que es, en cierta manera, un número, digamos, sin unidades, pero un número que hay que tratar de conseguir mediante aportes estructurales de distintas capas que van a componer el paquete estructural, que tiene que ser superior al número estructural obtenido del tráfico con una serie de condiciones, incluyendo el drenaje. Introduce el concepto de módulo resiliente, que se puede vincular a lo que todavía nosotros en Perú utilizamos más comúnmente, como esos CBR, ¿no? Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Luego de esa publicación, en lo que es ASTO, comenzó a insertarse lo que es otro concepto, que es un concepto mecanístico empírico, ¿no? Que estaba dentro de un proyecto, digamos, de investigación importante que se tuvo en Estados Unidos. Realmente esta guía 2002, ¿no? Fue terminada en 2004 y distribuida al público para su revisión y evaluación. En ella, fíjense, se comienza a insertar una nueva concepción, ¿no? En donde se tiene ahora insertado dentro de los modelos lo que es el clima, ¿no? Se insertan distintos climas en un periodo entre 20 a 50 años. Se puede insertar dentro de esa guía las condiciones de materiales. Entendamos que en los años 50, 55, en que se hicieron las pruebas para la guía 93, pues la calidad de los materiales, en fin, era diferente a la que se conoce hoy, ¿no? Hoy podemos colocar polímeros en las mezclas asfálticas y demás, que no eran conocidos en ese tiempo. Ahora, en la nueva guía, se puede insertar nuevos materiales, ¿no? Y se puede evaluar su comportamiento. Si hablamos de tráfico, de igual forma, ¿no? Se puede llevar a mayores cantidades y se puede, digamos, analizar ya cuál es el impacto de cada uno de los tipos de vehículos que pasan por ella. Ya no llevarlos a un supuesto de una sola carga, ¿no? Una carga equivalente. Se cambia el concepto. Por tanto, en el diseño se puede tener una amplia gama de diseños nuevos y de rehabilitación. Pasemos a la siguiente. Es así que nosotros en Perú, mediante esta institución que es el ICG, en Costa Rica, en Guatemala, comienzan a aparecer, digamos, determinadas traducciones de estas guías. En estos años se comienza a hablar de una nueva metodología que nos va a permitir, digamos, poder incorporar en nuestros diseños de manera adecuada las condiciones del tráfico, de manera adecuada las condiciones de los climas. Nosotros en Perú, maravillados con tanto clima diferente que hay, podríamos insertar esos climas, en fin. Pero ¿qué pasa? Y eso lo vamos a seguir conversando en las siguientes diapositivas. Esta guía que aparece en estos años, siguiente, digamos, tiene una actualización el 2008, ¿no? Una publicación preliminar de esta guía, ya más consolidada el 2008 con una revisión formal. Si bien es cierto, representa un cambio sustancial respecto a la metodología de la 93, ¿no? El método ha sido desarrollado
necesita un programa que vamos a ver ahí algunas salidas del programa, pero ha sido calibrado expresamente para Estados Unidos. El método, digamos, es exacto para una condición específica, ¿no? Si bien es cierto, representa, repito, un cambio sustancial en la forma de diseñar pavimentos y acerca pues al diseñador, al constructor, a una consideración real del tráfico, de las características estructurales, del clima, y te puede analizar una serie de, digamos, de elementos, eh, tiene bondades, sin duda, ¿no? Y te permite, fíjense, aquí el concepto de aplicar lo que se llama modelos de deterioro. Modelos de deterioro, es decir, yo quiero proyectar mi carretera, yo quiero proyectar el diseño de mi carretera a la obtención progresiva del desempeño en el tiempo de un parámetro. Por ejemplo, en pavimentos flexibles, yo puedo analizar la deformación permanente. Es decir, yo quiero que mi pavimento dure una cantidad de años, 10 años, y que la deformación permanente tenga una fluctuación inicial 1 a una final 2. O sea, yo puedo hacerlo. Puedo hacerlo porque tengo todas las herramientas para poder evaluar ese cambio. Puedo evaluar grietas por fatiga, grietas térmicas. Puedo diseñar por IRI, por fisuras longitudinales, transversales, en fin, puedo yo hacerlo, porque la guía me permite incorporar lo que se llama un modelo de deterioro. Siguiente. Esta herramienta, por tanto, para el diseño de pavimentos nuevos y rehabilitación de pavimentos existentes basándose en principios mecanísticos empíricos, permite, pues, efectivamente seleccionar la mejor solución para condiciones de servicio en su ciclo de vida. O sea, yo en el periodo de diseño que yo quiera darle, yo puedo ver cuál va a ser el comportamiento mediante modelos, ¿no? Que puedan darse, que puedan darme la mejor performance, evaluación técnica, económica y demás, en el tiempo, ¿no? Si no satisface los criterios de desempeño, pues este tipo de diseño es iterativo. O sea, se tiene que modificar, reanalizar, hasta que pueda satisfacer los criterios que yo le imponga. El diseño que se ajusta a los criterios citados es considerado confiable desde el punto de vista estructural y funcional. Sin embargo, la gran falencia que tiene, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá, solo para concluir esta parte importante, ¿no? Entonces, a mí me permite verificar el desempeño. El procedimiento evalúa un diseño propuesto para determinar si cumple con el comportamiento esperado, bajo los criterios establecidos para un nivel de confiabilidad. O sea, yo para un nivel de confiabilidad, ¿no? Ustedes que conocen estadística, para un nivel de confiabilidad de 5%, yo quiero un paquete estructural compuesto por tales materiales, tal otros, demás, que he podido desarrollar mediante un modelo de deterioro y me garantiza que en un tiempo dado, el deterioro que va a darse para tal parámetro es consistente. Si me garantiza eso, el diseño que yo propongo es correcto. O sea, yo puedo verificar que se cumpla el umbral admisible durante su vida útil. Si no lo cumple, tengo que nuevamente realizarlo. Nuevamente tendría que verificar ese diseño y puedo cambiar materiales, puedo cambiar alguna condición que yo requiera para tener controlado mi diseño. Es decir, una cosa
Buenísima, ¿no? Pasemos a la siguiente. Fíjense, aquí vamos a mirar algunas pequeñas salidas o pequeños datos que me requiere este tipo de diseño, ¿no? En la ventana principal, porque este es un software, es un software desarrollado por Ashto, ingreso periodo de diseño, la fecha de la construcción, la fecha de inicio de apertura, ¿no? De inauguración, la naturaleza del proyecto, si es una construcción nueva, si es una reconstrucción, una rehabilitación, qué tipo de pavimento es flexible o es rígido? Son datos que yo lo coloco, ¿no? Siguiente. Respecto al tráfico, ¿no? Yo ya no, como a esto 93, que yo todas las cargas del tráfico yo las tenía que representar y estandarizar mediante una sola, ¿no? Todas las llevaba a lo que se llamaban los ejes equivalentes, es decir, todas las distintas cargas existentes, yo las tenía que transformar en una carga equivalente, ¿no? Que se llama ISAL, W18 y demás para entrar. Acá no. Acá lo que me requiere el programa es que yo le ingrese espectros normalizados de carga por eje, generados a partir de datos de estaciones de pesaje de diferentes regiones. O sea, yo tengo que ingresarle al programa espectros de respuesta. Es decir, cada uno de los, y para ello se requiere pues unos tipos, digamos, de balanzas especiales, eh, que te permite, digamos, al paso del vehículo, generar un espectro de respuesta. El programa te requiere ese dato, ¿no? Por distribución, por configuración de eje, ¿no? Entonces, la información del tránsito, repito, que requiere el programa es información del volumen del tránsito para el año base, factores de ajuste del volumen del tránsito, o sea, factor de ajuste mensual, distribución de vehículos por clase, distribución horaria y factores de crecimiento del tránsito por tipo de vehículo, factores de distribución de carga por eje y datos de entrada del tránsito generales, como son ubicación media de la rueda, desviación estándar del desplazamiento lateral, ancho de la pista de diseño, número de ejes por clase de camión, configuración de ejes y distancia promedio entre ejes, entre ejes y porcentaje de camiones. Todos esos datos requiere el programa para que funcione. Siguiente. Aquí, bueno, podemos ver que hay distintos niveles, ¿no? de ingreso, pero está lo mismo relacionado a las cargas espectrales que tengo que colocar por, por vehículo que pase por la vía, ¿no? Siguiente. Respecto a, bueno, lo mismo, ¿no? Hay las distribuciones del tráfico y demás. Siguiente, siguiente. Pasemos. Respecto a los datos climáticos, eh, los dos puntos importantes es la temperatura, para lo cual te pide la variación por hora, ¿no? El modelo predice la temperatura en la estructura del pavimento cada hora basado en datos climáticos históricos por hora. Vamos a ver. Las condiciones medioambientales son importantes en el desempeño de los pavimentos, sin duda. Siendo compleja esta interacción por los materiales y las cargas. Entonces, los factores de precipitación, de temperatura, de ciclo de hielo, deshielo, profundidad de la capa que afectan el contenido de la humedad del pavimento y la subrasante, inciden directamente en la capacidad de soporte de las capas del pavimento y finalmente en el desempeño del mismo.
Por ello, lo que pide como dato el programa es un modelo climático. Lo llaman modelo climático integrado. ¿Y en qué consiste? Consiste en elaborar perfiles de humedad y temperatura, para lo cual se debe especificar la ubicación del lugar en que se desarrollará el proyecto, a través de un archivo tipo climático, ¿no? Hay una extensión ahí que se ingresa en el programa. Y bueno, aparentemente, si hay que agregarle una condición al programa, aparentemente no sería mayor problema, pero sí lo es, porque la creación de la estación climática requiere de la recolección de datos cada hora, por un periodo de tiempo no inferior a 2 años de los siguientes datos: temperatura, velocidad del viento, nubosidad, precipitación, humedad relativa. Y como les comentaba, nosotros en Perú, con tanta diversidad de microclimas, no tenemos la suficiente cantidad de estaciones representativas para una determinada carretera. Si es una carretera longitudinal alrededor de la costa, puede ser, pero si estamos hablando de una carretera transversal que va a pasar de costa, va a subir a los Andes, luego va a estar por selva alta y luego bajar, pues la cantidad de microclimas que se va a encontrar es enorme y por tanto la diversidad, digamos, de información requerida no se tiene. No se tiene, en el Perú no se tiene suficientes estaciones que realmente nos permitan tener un dato importante sobre estas condiciones, ¿no? Sobre lo que se habla de una estación climática, ¿no? De un modelo integrado, ¿no? Siguiente. Respecto a las capas del pavimento, ¿no? Sin duda que la estructura preliminar, porque el programa te requiere una estructura preliminar, es decir, tú tienes que estimar, ¿no?, algunos espesores y características de cada uno de los materiales, ¿no? La predicción correcta del desempeño de los pavimentos, pues, sin duda que es reconocida como una de las más importantes, ¿no? Porque es compleja y difícil de estudiar. Entonces, la metodología para predecir el desempeño se puede optimizar a partir de la selección adecuada de materiales y los espesores de capa de la estructura del pavimento. Es decir, yo ingreso con unos espesores estimados, ¿no? ¿Y cuál es la gran ayuda o la gran diferencia que tiene? Es que ustedes pueden, digamos, analizar distintos escenarios con una misma corrida, distintos ligantes asfálticos, por ejemplo. Si yo quiero hacer, digamos, un diseño, yo puedo ver con qué ligantes asfálticos podría obtener ciertas características. Y el software, el programa, va a desarrollar un modelo de envejecimiento por cada uno de las alternativas de ligante asfáltico que ustedes hayan colocado. Y así es posible determinar lo que ellos llaman las curvas maestras del módulo dinámico para cada una de las mezclas asfálticas. Es decir, es una metodología completa, ¿no? Porque te va a permitir ingresar diversidad de materiales, condiciones climáticas, condiciones de tráfico mediante espectros de respuesta y te va a generar un modelo de envejecimiento en donde tú vas a poder determinar cómo va a variar el parámetro que tú has definido como importante, digamos, iris, fisuras, longitudinales, transversales o demás factores. O sea, te va a permitir el programa. Sin embargo, como estamos conversando, pues este programa ha sido hecho exclusivamente para Estados Unidos, ¿no? Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Esto es como refrescando lo que venimos conversando, ¿no? Brinda herramientas para evaluar el efecto de las condiciones particulares que tiene el proyecto en el desempeño del pavimento. O sea, yo puedo tener, mediante esta metodología, ¿cuál va?
pronosticar cuál va a ser el desempeño de mi pavimento. Me va a permitir modelar de la mejor forma los factores que afectan al pavimento, como son clima, como son las cargas del tráfico, fenómenos de envejecimiento, variación del comportamiento de los materiales y su relación con la vida útil esperada del pavimento. Los conceptos son adaptables a una gama amplia de aplicaciones futuras. Y el diseño basado en análisis de ciclo de vida costo-beneficio. Porque claro, ustedes tienen una variación de condiciones, pero ustedes también pueden relacionarlo con una variación de costo, ¿no? Porque acá estamos hablando de soluciones técnicas, pero también ustedes podrían analizarlo desde el punto de vista económico, que es fundamental, ¿no? Siguiente. Entonces, a modo de conclusiones de lo que hemos conversado de esta parte que es el estado de arte, de lo que es el diseño, fíjense que el clima, materiales, tráfico, la estructura del pavimento, nos va a generar respuestas, nos va a considerar curvas de deterioro y fallas, ¿no? Entonces, esta metodología representa un método confiable para el diseño de pavimentos, siempre y cuando los modelos de predicción de desempeño estén calibrados a las condiciones locales de cada país. Pregunta, ¿podemos decir que como país, como Perú, como Latinoamérica, porque Latinoamérica no ha podido hacerlo, tenemos estas condiciones locales calibradas? La implementación en Latinoamérica depende de la posibilidad de poder calibrar estos modelos para los distintos climas y materiales de cada región. Mientras tanto, esta metodología conceptualmente la entendemos, conceptualmente, pero no la podríamos aplicar. Siguiente. ¿Qué retos tenemos nosotros para poder implementar esto? Y hablo de Latinoamérica, no estoy hablando de Perú. Falta de conocimiento del método. Ok, lo podemos entender, lo podemos difundir, ¿no? En cursos como lo que tenemos programado dictar. Calibración de los modelos de predicción. ¿Cuánto dinero necesitaríamos para colocar estaciones que nos permitan dar esa data de respuesta para lo que son, digamos, las respuestas de cada vehículo que entran en tránsito? No tener acceso al software. Bueno, el software vale entre $7,000 y $8,000, creo. Ok, pero dependiendo de la importancia de la carretera, ese valor puede no ser significativo, ¿no? Falta de equipos de laboratorio para realizar ensayos. Claro, ahora se requiere otro tipo de ensayos, ¿no? Falta de información climática detallada horaria. Nos piden una información, pero un espectro de, digamos, climatológico, ¿no? De respuesta climatológica. No es solamente colocar un dato, sino lo que se necesita es realmente un modelo climático integrado. Ausencia de datos de tráfico para generar los espectros de carga. Bueno, en cierta manera lo hemos conversado antes. Y falta de apoyo de entidades gubernamentales para incluir el método como un requisito de nuevos proyectos de diseño de rehabilitación. Siguiente. A modo de reflexiones finales, es importante tener una base de datos climática, ¿no? Utilizando informaciones de estaciones certificadas. Realizar censo de carga de forma sistemática para mantener una base de datos actualizada que garantice que los espectros de carga reflejen las condiciones de tránsito locales.
La implementación de esta guía requiere de un esfuerzo conjunto. Entidades estatales, universidades, institutos, consultores y constructores. Porque por más buena voluntad que haya de uno solo, no se da. Incluso, conversando con algunos colegas de otros países, llegamos a conclusiones todavía, una cuarta conclusión, que este esfuerzo debe ser un esfuerzo latinoamericano y de que debería aplicarse en determinadas carreteras, ¿no? Ok, chicos, esto es lo que tenía preparado para hoy, para conversar un poco sobre lo que son el estado de arte de los diseños de pavimentos y quedo atento a alguna consulta, algún comentario que abiertamente podemos conversar. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por poder compartir un poco de sus conocimientos con los participantes de esta sesión webinar. Como bien ya lo indicó, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, vamos a esperar unos segundos para que puedan dejar sus preguntas. Recuerden que tienen la opción en la parte baja de sus pantallas, donde dice preguntas. Ahí pueden ir dejándonos sus preguntas. Si es que desean, también pueden dejarlas en el chat para poderlas leer. A ver. Bien, ingeniera, mientras se animan a dejarnos sus preguntas, les voy a ir comentando un poco de los temas que se van a desarrollar dentro del programa, como lo que es gestión de proyectos viales, diseño estructural de pavimentos, sistema de gestión vial, estrategia de intervención en proyectos viales, entre otros. A ver, tenemos la primera pregunta, que es de Daniel Ponce. ¿Cuál sería la diferencia entre un pavimento rígido y un pavimento flexible? Y usted, desde sus conocimientos como ingeniero, ¿cuál recomendaría? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente, cualquiera de las dos soluciones técnicamente son viables, ¿no? O sea, yo puedo hacer cualquiera de las carreteras urbanas o carreteras digamos, en general que unan dos pueblos, yo puedo hacer o un pavimento rígido o un pavimento flexible. Yo tengo que hacer un análisis relacionado al costo-beneficio entre ambas. Ahora, su diferencia principal es cómo transmiten la carga, cómo se transmiten las cargas. En una, la transmisión va a ser a través de otras capas, ¿no? Es el pavimento flexible. Y en la rígida principalmente es prácticamente el pavimento rígido el que transmite directamente la carga, por eso requiere menores capas debajo de ella, ¿no? Bien. La siguiente pregunta es de Eduard Miñano. ¿Cuál sería la diferencia entre otros métodos mecanicísticos que ya se usan en Latinoamérica, tales como el Kempa-B, IMT, y también quería consultarle si ese software es utilizable en pavimentos rígidos e intertrabados? Bueno, realmente no conozco esos programas, pero en general lo que nosotros utilizamos en Latinoamérica son programas que nos permiten, digamos, diseñar nuestras carreteras con métodos principalmente empíricos, porque como hemos visto, ninguna de la situación latinoamericana